Son dos bolsas, ¿no?, que van a contener a los testículos. Y externamente van a estar divididos por una línea que se va a llamar rafe. Y como está en el escroto, se va a llamar rafe escrotal, ¿no? Está separando externamente las dos bolsas que van a contener a los testículos. El escroto es arrugado, ¿no? Y los que están aquí saben que no estoy mintiendo, excepto ahorita que está haciendo calor, que no va a estar arrugado, ¿no? Pero es arrugado porque va a permitir que se pueda distender o se pueda encoger para regular temperatura. Quien hace eso es el músculo cremaster, que es el encargado de distender o de elevar los testículos. El escroto va a tener capas. Las vamos a ver de afuera hacia adentro, ¿no? Las capas son la piel, que es la capa más externa. La 2 va a ser una túnica que se va a llamar túnica dartos. La tercera es una fascia que se llama fascia espermática externa, que la forma la aponeurosis del músculo oblicuo externo. La cuarta capa es una fascia que se llama fascia cremastérica, que la forma la aponeurosis del músculo oblicuo interno. La número 5 es un músculo que se llama músculo cremaster, que viene del músculo oblicuo interno. Y de ahí viene otra fascia que se llama fascia espermática interna, que viene de la fascia transversalis. Y por último viene la túnica vaginal, que se divide en dos ramas, una parietal y otra visceral. Y por último la túnica albuginia. Y esas son todas las capas de afuera hacia adentro que se tienen que aprender y de dónde proceden cada una de ellas. Bien. Me olvidó la L aquí. Albuginia, ¿no? Entonces, este escroto recibe irrigaciones. Las arterias que irrigan el escroto, ¿cuáles son, Carlitos? ¿Cómo? Puede ser, hombre. Correcto, ¿no? Entonces entran al escroto y estas arterias se van a llamar arteria escrotal anterior, que es rama de la arteria pudenda externa. Esa es una, ¿no? Y la otra es la arteria escrotal posterior, que es rama de la arteria perineal. Y ahí tengo irrigado el escroto. La inervación del escroto va a estar dada a través del plexo sacro y la rama genital del nervio genitofemoral, ¿no? Vamos a la linfa. La linfa del escroto va a unos ganglios que se llaman inguinales superficiales. Y así saco la linfa del escroto. Y ya terminé escroto. ¿Preguntas? No tiene inervación. Ya lo dije, que eran las ramas del plexo sacro, que son dermatoméricas, y la rama genital del nervio genitofemoral, ¿no? Okay. Ese te va a dar. Ahora vamos a decir que ahí adentro vamos a tener que por el anillo inguinal superficial emerge este cordón que se va a llamar cordón Espermático. espermático, ¿no? Y este cordón espermático pues va a estar conectado con este señor que se va a llamar testículo, ¿no? Pues este cordón espermático tiene contenido. Este cordón espermático tiene contenido. Número 1 tiene
arteria y vena testicular. Tiene arteria y vena cremastérica, que es rama de la arteria epigástrica inferior. Tiene al conducto deferente. Tiene a la rama genital del nervio genitofemoral. Tiene al nervio simpático, dado por el nervio espermático, que es del plexo aórtico, y tiene un proceso que se llama proceso vaginal. Todo eso es el contenido del cordón espermático. Hay que aprendérselo, es importante. ¿Listo? ¿Dudas de eso? Creo que es fácil, testículo, ¿no? Vamos al pene ahora. El pene es una estructura tubular que va a constar de raíz, va a constar de cuerpo y va a constar de glande, también llamado cabeza. Pero yo no permito que le ponga cabeza, ¿no? Se llama glande. Si nosotros vemos el pene en un corte sagital, vamos a decir que el pene se ve de la siguiente manera. Y entonces, esto que está aquí en el glande se va a llamar corona. Y este surco que se forma entre el cuerpo y el glande se va a llamar surco balano prepucial, que es entre cabeza y cuerpo, ¿no? Además, va a tener un agujerito que se va a llamar meato urinario. En la corona van a ver unas glándulas que se van a llamar glándulas de Tyson, que van a estar secretando un sebo blanco amarillento que huele como a curil raro. Y eso lo producen las glándulas de Tyson. Eso sirve para poder lubricar a una estructura que está cubriendo al pene de piel, que se va a llamar prepucio, ¿no? Entonces el prepucio está recubriendo el pene. Pues entonces las glándulas de Tyson van a secretar esas secreciones que se llama esmegma, que protege en la lubricación. ¿Qué sucede si el varón está circuncidado? ¿Qué pasa con esas glándulas? Ahí se quedan, porque no le quitamos las glándulas, le quitamos el prepucio cuando vamos a circuncidar a alguien. No le quitamos. Siguen produciendo entonces. Siguen produciendo el. Siempre van a estar produciendo el esmegma, ¿no? Que lo que sirve para lubricar esa parte. Bien. Ahora. Están 2 días seguidos. Dios santo. Ahora, si nosotros hacemos un corte transversal del pene en esta posición, vamos a ver que el pene tiene una forma tubular, y en esa forma tubular vamos a tener capas que lo van a estar cubriendo. La capa más externa del pene es la piel, ¿no? Que es la capa más externa que lo va a recubrir. Esa piel recubre todo el cuerpo del pene y va a llegar hasta el glande. Y en el glande se va a llamar prepucio, para que le ponga un hijito, miren. Prepucio, ¿no? Bien. Después de la capa más de la inmediata debajo de la piel, vamos a tener esta capa. Dicho sea de paso, les voy a decir que quien me regaló estos marcadores fue la señorita Carla. Ella me los regaló, para que vean cómo los he cuidado. Hasta el col les he echado para que no se gasten. Entonces, inmediatamente vamos a tener esta fascia después de la piel, que se va a llamar fascia superficial del pene. Y en esa fascia superficial del pene hay una vena que la vimos en el cadáver, que es la vena dorsal superficial,
del pene va a estar ahí. Esta vena dorsal superficial, vena dorsal superficial, va a drenar a la vena pudenda externa. Ahí drena esa vena dorsal superficial. La siguiente capa es la capa profunda del pene. Y en la capa profunda del pene vamos a tener tres cosas contenidas. A la vena dorsal profunda, que drena en el plexo prostático. Vamos a tener también a la arteria dorsal del pene, ¿no? Que sería esta. A la arteria dorsal del pene, y más lateral de todo eso vamos a tener a los nervios que se van a llamar nervios dorsales del pene, ¿no? Y ahí tengo todas las estructuras que están contenidas dentro de esa fascia. Esa fascia profunda, que es la capa más interna, que sería esta, que es la fascia profunda del pene, también se le conoce como fascia de Bock, ¿no? Que ese es el otro nombre que tiene. Y esas están contenidas ahí. Internamente, si vamos ahí, el cuerpo del pene va a estar formado por dos cuerpos cavernosos y van a estar formados por un solo cuerpo esponjoso. Los cuerpos cavernosos van a estar separados por celdías, que esto permite que se llene de sangre y de esa manera el cuerpo cavernoso se ponga erecto. Pero adentro del cuerpo cavernoso vamos a tener una arteria que se va a llamar arteria dorsal profunda, porque ya tengo la dorsal del pene afuera. Esa se llama arteria dorsal profunda del pene. Y esa arteria dorsal profunda del pene va a tirar unas arterias en formas radiadas que se van a llamar arterias helicinas, que son las responsables de la erección del pene, ¿no? Ese es el que va a poner el pene adentro de ahí. En el cuerpo esponjoso, lo que vamos a tener es la uretra, ¿no? Entonces el cuerpo esponjoso va a estar formada por la uretra y alrededor vamos a tener unas arterias que se van a llamar uretrales. Y ya tengo completamente la parte del cuerpo del pene ahí. ¿Dudas hasta ahorita? Qué bueno que no hay. Doctor, eso se ve en el cadáver. Y yes, sí se ven. Creo que ayer vimos todos los vasos que estaban encima, ¿no? La vena dorsal superficial y vimos la vena dorsal profunda, creo que sí, ¿no? En el pene. No, el pene En el no. pene no. Y lo dice que con ustedes. Pero no lo vimos. Solo estábamos todos, solo estábamos yo, vos. No, ahí está en el pene. La dorsal vena superficial sí la vimos. Pero dijo que Las lo dorsales íbamos a sí. ver hoy. Ah, y no lo trajeron, es cierto. Bueno. Vamos ahora a hablar de la parte interna. Esto solo es la parte externa. El pene, su posición anatómica es erecto, ¿no? Esa es su posición anatómica. Está un poco maltratado este pene. Pero aquí el pene va a tener un frenillo que se llama frenillo del pene. Y el frenillo del pene es el que hace que el prepucio no se corra completamente y deje al descubierto el pene, como en el caso de los perros, por ejemplo, ¿no? Que queda todo el pene, le queda completamente al descubierto. Pues el frenillo del pene va a evitar que la piel quede completamente al descubierto, ¿no? Y entonces solo le va a dar paso para que el glande es el único que pueda tener o quedar al descubierto. ¿Por qué? En el glande van a haber terminaciones nerviosas que son muy importantes para la aferencia de la sensibilidad. En este corte transversal voy a tener que este es el cuerpo cavernoso y este es la uretra, y quiere decir que ese va a ser el cuerpo esponjoso.
En el glande, vamos a decir que aquí, en la piel viene la arteria dorsal del pene y se mete al glande. Y a través de la porción esponjosa viene la arteria uretral y se mete también al glande. De manera que el glande recibe irrigación por dos arterias, que son la dorsal del pene y la arteria uretral. Porque la arteria dorsal profunda del pene solo se queda en los cuerpos cavernosos y no pasa hasta el glande. ¿Por qué tanta sangre para el glande? Porque el glande tiene que ponerse tenso y duro en la erección, porque eso le va a permitir poder que al entrar al conducto vaginal las paredes lo rocen y sentir esa aferencia de estímulos que le va a provocar o va a desencadenar la eyaculación. Todo esto es para llegar al último proceso, que es eyaculación. Bien. El pene va a tener dos ligamentos que son los que lo ponen elevado, ¿no? Vamos a tener un ligamento que viene directamente de la porción media del pubis, que se va a llamar ligamento suspensorio del pene, y a los lados otro ligamento que se va a llamar ligamento fundiforme. Estos dos ligamentos son los que mantienen el pene erecto hacia arriba. Si los quitamos, el pene se va a poner erecto, pero hacia abajo, ¿no? No va a ponerse erecto hacia arriba. Y ya terminé el pene. Voy al testículo. El testículo son órganos, bueno, son estructuras viscerales que tienen una forma ovoide, como si tuviéramos un huevo, ¿no? Miden más o menos 3 a 4 centímetros aproximadamente. Como ya vimos sus capas, ¿no? La capa más interna que tiene el testículo es esta, que es la túnica albuginea. Esa túnica albuginea se encuentra en toda la periferia del testículo y lo que hace es que lo va a delimitar formando espacios. Por ende, vamos a usar el color morado, que es el color favorito de Inocencio. ¿Verdad, Kevin? Ahí. Puro Art Attack, miren. Entonces, fíjense, todo lo que estoy pintando en morado aquí es la túnica albuginea, que queda internamente en el testículo, ¿no? Entonces le vamos a poner túnica albuginea. Entonces, la túnica albuginea va a formar estos que se llaman tabiques testiculares y estos que se van a llamar lobulillos testiculares. ¿Quién me lo forma? La túnica albuginea. Bien. Cuando hace eso, dentro de los lobulillos testiculares vamos a tener una serie de conductos que son conductos de forma enrollado que se van a llamar túbulos seminíferos. Cada lobulillo va a tener su túbulo seminífero. Ahí miren qué bonitos túbulos seminíferos. Y estos túbulos seminíferos miden aproximadamente unos 10 a 12 milímetros y lo que se está formando ahí es la espermatogénesis, ¿no? El espermatogénesis. Y entonces, donde termina el túbulo seminífero, a este se le va a llamar túbulo recto. La unión de los túbulos seminíferos van a formar una red que nosotros la vamos a conocer con el nombre de red de Testi o red testicular. Y de la red de Testi va a salir estos conductillos que se van a llamar conductillos eferentes. Y estos conductillos eferentes se acumulan en la parte postero superior del testículo para formar lo que yo conozco con el nombre de cabeza del epidídimo.
¿Quién me la forma? Los conductillos eferentes. ¿Qué pasa con los espermatozoides? Pues ellos van a empezar a su proceso de formación en la espermatogénesis aquí y van a llegar a la cabeza, pero de manera inmadura. ¿Qué les van a faltar? ¿Qué le falta aún? Le faltará la cola, ¿no? Entonces, cuando descienden, en el testículo, vamos a decir que van a formar esto que se va a llamar cuerpo del testículo, del epidídimo, perdón, que se le llama también epidídimo verdadero. ¿Por qué epidídimo verdadero? Porque aquí ya el espermatozoide tiene cola y entonces ya está almacenado en el cuerpo del epidídimo para cuando sea requerido o necesitado. Y va a llegar hasta la parte inferior del testículo, donde se va a continuar con este conducto que se va a llamar conducto deferente, ¿no? Hasta ahí. ¿Listo? ¿Dudas? Ya terminé el testículo. Vaya Kelly, para que no me duerma, borre. Entonces, volvemos con nuestro escroto y aquí está nuestro cordón espermático, ¿no? Entra por el anillo inguinal superficial, continúa por el conducto inguinal y sale por el anillo inguinal profundo y se va a meter a la fosa pélvica. Ese es el conducto deferente, ¿no? Pues este conducto deferente va a irse hasta la parte posterior de la vejiga, donde se dilata para formar la ampolla del conducto deferente. Esto se va a llamar ampolla y esto es el conducto deferente. Y la ampolla no es más que una dilatación dentro del mismo conducto, ¿no? Además, lateralmente a la ampolla del conducto deferente vamos a tener a esta glándula que tiene forma como si fuera más o menos una mora, ¿no? Aquí en esta glándula lo que nosotros vamos a tener son secreciones seminales, o sea, van a formar parte del semen. La unión del conducto de la vesícula seminal, a esto se llama vesícula seminal, a la unión del conducto de la vesícula seminal más el conducto de la ampolla del conducto deferente me van a formar un conducto que se va a llamar conducto eyaculador. Y así formo el conducto eyaculador. Ese conducto eyaculador tiene a este señor, no crea que son notas musicales, ¿no? Ah, sí sabe, ¿va? Entonces, lo que tiene ahí son espermas, ¿no? Maduros. Y en la vesícula seminal, secreciones de la vesícula seminal que van a salir después a la uretra, ¿no? Sí. Hay dos conductos eyaculadores por cada lado. Y siempre van a estar dispuestos en esta posición, ¿no? Iguales, ¿no? Los conductos deferentes son mediales y las vesículas seminales van a ser laterales. Siempre van a estar en esa disposición. Bueno, lo otro es que nosotros vamos a tener a nuestra vejiga y en nuestra vejiga vamos a tener a este trígono que se va a llamar trígono vesical, que va a estar formado por la desembocadura de los dos uréteres más la uretra. Pues entonces vamos a decir que la uretra masculina va a tener una primera porción que se va a llamar porción preprostática. Esa porción preprostática mide aproximadamente 1 centímetro, ¿no? A los bordes de esa porción preprostática va a tener un esfínter. Este esfínter es de músculo liso y se va a llamar esfínter interno de la uretra.
es de músculo liso, acuérdese, ¿no? ¿Qué quiere decir que sea de músculo liso? Que no es voluntario, es manejado por el sistema nervioso autónomo. Después de esto, vamos a decir que en esta uretra preprostática, adentro de ella vamos a tener una cresta. Y esa cresta se va a llamar cresta uretral, porque ya estoy en la uretra. Y cuando la cresta está en la vejiga, se va a llamar cresta vesical. Las crestas lo que regulan es la salida de la orina, ¿no? Si está en la vejiga es cresta vesical, si está en la uretra es cresta uretral. Después se continúa esta porción de uretra que se va a llamar uretra prostática. Y la uretra prostática tiene de 3 a 4 centímetros de longitud. Se llama prostática porque aquí va a estar esta señora que se va a llamar glándula prostática. Esta glándula prostática tiene cápsula. Tiene cápsula, ¿no? Tiene cápsula. Y obviamente el hecho de que tenga cápsula le permite aislarla de todo el medio que lo rodea, ¿no? Que esa es la ventaja que nosotros tenemos. Pero la glándula prostática es única, es el número de 1, pero dentro de ella va a tener un montón de glándulas que se llaman glándulas prostáticas, que son aproximadamente de 15 a 20, si no me equivoco. De 15 a 20 glándulas prostáticas que van a ir a drenar su contenido a este espacio ahí que se llama seno prostático. ¿Dónde drenan las glándulas prostáticas? Pues entonces al seno prostático, que drenan independientemente cada una de ellas. ¿Qué van a secretar o qué secreta la próstata? Pues la próstata secreta PSA, por sus siglas en inglés. Es un marcador tumoral para el hombre que se llama antígeno prostático específico. Ese es un marcador para nosotros. Menor de 2 es normal. Mayor de 4, hipertrofia prostática benigna. Mayor de 7 es cáncer de próstata. Entonces hay que estarnoslo midiendo después de los 45 años. Tienen que estarse midiendo el PSA constantemente. Así como la mujer tiene que hacerse su citología vaginal, pues el hombre tiene que estarse chequeando la próstata constantemente. Lo otro que secreta la próstata es fosfatasa ácida y además proteína P30, que son en general, no, la proteína P30 es el mismo PSA. Es el mismo PSA, proteína P30 y la fosfatasa ácida, ¿no? Estos dos componentes son los que le dan el olor característico al semen, que es de color, de olor, es más o menos como un olor a cloro, ¿no? Eso huele el semen. Y la coloración blanquecina del semen me la dan las secreciones de la vesícula seminal. Por ende, el semen está compuesto por espermatozoides, por secreciones de la vesícula seminal y las secreciones prostáticas. Todas esas cosas forman el semen, ¿no? Entonces, cada vez que hablamos de semen tienen que estar contenidas esas cosas ahí. Bien, lo otro es que adentro de esta uretra prostática, yo la voy a sacar acá, vamos a tener una estructura dilatada y de manera ovoide ahí, que se va a llamar colículo seminal. En este colículo seminal voy a tener este agujero que se llama utrículo prostático. Y hacia abajo, los conductos eyaculadores, ¿no? Y aquí, las desembocaduras de las glándulas prostáticas, y a este espacio se le va a llamar seno prostático. El colículo seminal es una dilatación que se localiza en la uretra prostática y me sirve de ubicación. Si yo meto un cistoscopio por el pene,
es un tubo con una cámara. Voy a meter por el pene y cuando llego exactamente al folículo seminal, ya sé que estoy en la uretra prostática. Cuando hay hipertrofia prostática, ¿no? La orina no puede pasar, entonces cuando yo meto el cistoscopio con mi cámara aquí voy a tener el folículo que apenas se va a poder ver porque está compreso. Ya sé que estoy en la uretra prostática y saco una cureta y empiezo a hacer esto, ¿no? Y a esto se le llama raspado prostático para que la persona pueda orinar, ¿no? Eso se hace para no abrirlo y sacar la próstata. Pueden hacerle muchos raspados porque esto con el tiempo puede volver a crecer otra vez y volver a obstruir de nuevo la próstata. Entonces lo volvemos a raspar de nuevo, ¿no? Y entonces quedan estos espacios así dilatados. Pues gracias al folículo seminal es que yo me puedo ubicar si estoy en la próstata o no. Porque si no estoy en la uretra prostática y raspo, puedo romper la uretra, ¿no? Entonces, esas condiciones son peligrosas. Una vez que termine la uretra prostática, vamos a pasar que en este espacio, en el mero borde, va a haber esta membrana que se va a llamar membrana perineal. Y entonces en la membrana perineal, esta porción de uretra se va a llamar uretra membranosa. La uretra membranosa mide aproximadamente más o menos 1 centímetro. Y va a haber un esfínter que va a estar ahí, que es de músculo esquelético, que se llama esfínter externo de la uretra. El hombre tiene 2. Este esfínter externo es de músculo esquelético y este sí lo puedo manejar yo a voluntad. Después de ahí, vamos a ver que también en esta parte van a haber unas glándulas que se van a llamar glándulas bulbouretrales. Y las glándulas bulbouretrales secretan un líquido viscoso y pegajoso que se llama líquido preseminal, que su función es lubricar a la uretra esponjosa para la eyaculación. No forma parte del semen, pero sí está ahí. Lo otro es que después de ahí va a haber la uretra esponjosa, ¿no? Y la uretra esponjosa mide más o menos 14 centímetros, porque 4 más 1 son 5, 6, 14, porque mide más o menos completamente toda la uretra, va a medir más o menos 20 centímetros de longitud, para 4 centímetros que mide la de la mujer, ¿no? Es poca, ¿no? No se alegre, Vincent, es 20 centímetros desde adentro. O sea, puede ser que aquí afuera le mida 4, ¿no? O le mida 2. O sea, no sé, es que lo vi muy emocionado, entonces le digo que no se emocione mucho, ¿no? Que pues, esos 20 son desde adentro, de pura vanidad. Entonces, esta uretra esponjosa tiene 2 curvaturas, esta que es la curvatura primaria y esta que es la curvatura secundaria. La curvatura primaria no desaparece durante la erección, la curvatura secundaria sí desaparece cuando el pene se pone erecto. Por eso es que cuando nosotros tenemos una erección, el esfínter interno se cierra. ¿Por qué se cierra? Porque va a evitar que los espermatozoides en eyaculación se vayan a la vejiga. Por eso no podemos orinar cuando tenemos el pene erecto. No lo permite, no va a pasar la orina. Nunca. Bueno, algunas veces sí, porque de tanto que tenemos llena la vejiga que se abre, ¿no? Pero está cerrado este esfínter para evitar que los espermatozoides se vayan, ¿no? Entonces no podemos orinar cuando tenemos el pene erecto, tiene que ponerse en flacidez, ¿no? ¿Qué más? Alrededor de la próstata, para terminar, porque me tengo que ir, vamos a tener este plexo, que es un plexo que se llama plexo venoso prostático. Este plexo venoso prostático recoge la sangre de la vena dorsal profunda del pene. O sea que el pene, cuando esté erecto,
va a drenar la sangre a este plexo venoso que se llama plexo venoso prostático. Y el plexo venoso prostático lo va a drenar a la vena ilíaca interna. Esa es una manera de poner el pene en flacidez cuando está en erección mucho más rápido, porque se puede necrosar, ¿no? La persistencia de la erección del pene se llama preapismo, y que se da en personas de raza negra por anormalidades de los glóbulos rojos, que son glóbulos rojos en forma de banano, ¿no? Y eso hace que se vayan pegando y evitan que la sangre drene. Para poder drenar esa sangre hay que cortar el cuerpo para que pueda drenar la sangre. Y de esa manera después se va a recuperar. Anemia falciforme. Es la anemia de células falciformes. O drepanocitosis. Bien. ¿Qué más del pene? Pues ya terminé el genital masculino, ¿no? Tiempo récord en 1 hora. Nos vemos el lunes.